Rafa, ¿por qué se titula esta exposición "Lo único constante es el cambio"? Lo único constante es el cambio, es una frase atribuida a Heráclito, y aunque creo que en el último tiempo quizás se ha convertido a veces en una frase de azucarillo, cuando desde la psicología se usa mal, al final lo que indicaba es que no hay nada más estable que la propia variación dentro de la vida, ¿no? Es decir, que a lo único que nos enfrentamos, Heráclito lo que subrayaba es que a lo único que nos enfrentamos siempre es a esa discontinuidad, ¿no? A esa transformación de las cosas como única seguridad. Y parece algo como muy abstracto, pero tiene mucho que ver con cómo yo concibo, cómo me gusta pensar. La práctica artística la también. práctica artística, ¿no? El propio tiempo y la memoria, que son al final las preocupaciones que tengo. Claro, yo pretendo siempre hablar de una continua transición entre las cosas, una continua transición entre pasado, presente y futuro. Y desde lo más personal, desde esa preocupación, o desde una preocupación suena muy grave, sino desde esa inquietud, desde esas cosas que no logro entender o no logro trasladar con palabras, pues yo acudo a la plástica para hablar de eso. De hecho, como en tus obras, esta frase de "lo único constante es el cambio" también forma parte del mismo proceso. Realmente tú trabajas, en este caso, en una parte del proyecto con imágenes icónicas de la historia del arte, que también cambias, desvirtúas tras el momento actual, pero también estás en proceso constante. Claro, al final es hablar de esa subjetividad, de la mirada, de mi propia mirada, y de cómo esa sí que se puede extrapolar. A mí me habla del espectador, y al que habla del espectador esa misma sensación. Con trabajo con plastilina, y cuando me centro en la deformación de la imagen, quizás la plastilina es donde se ve de una manera más evidente. Claro. Sí que acudo a una fuente que es común, acudo a una fuente que, si el espectador sabe la obra en la que estoy trabajando, la cual estoy deformando, ¿no? Que siempre es ambas cosas, que tenga para mí un sentido a nivel personal, pero también que sean obras con una carga y con un sentido de la propia historia del arte potente, ¿no? Cuando y al revés, me gusta potencia que trabajo sobre iconos, que debe reconocer cualquiera. Claro, y esa distorsión, esa transformación, lo que lleva a la imagen es una especie de latencia, estar pero no estar, ¿no? Y un poco esa misma relación de trascendencia que tengo con el tiempo, ¿no? Justo. No es... Y en este proyecto estás contraponiendo estas imágenes icónicas también con imágenes del entorno doméstico. Sí. ¿Qué es lo que buscas con esto? Realmente, claro, hay a poco de posesión, entre comillas. Es decir, por un lado la historia general o la imagen de la historia general, y siempre cuando acudo a clásicos tiene que ver o la insistencia con Goya, él mismo lo hablaba, ¿no? Que de hecho acudía a personas que ya sabían mucho y que son mucho mayores que yo, y que sabían mucho más en el pasado y que tenían que ser mentes claras para avisar ciertas cosas. Claro, me interesa esa idea de memoria general. Al contraponerla con la personal, al final las preocupaciones son universales dentro del arte. Incluso las escenas, a veces tú estás aquí con piezas con diferentes versiones de la Sagrada Familia, y claro, al final también son imágenes. Aquí en este caso tienes una iconografía religiosa y demás, pero no deja de ser una madre con su hijo, que al final estás contraponiéndolo a una imagen de tu infancia, en este caso del entorno doméstico. A ese archivo personal, ¿no? Y ese archivo que, igual que los cuadros se conservan en la pinacoteca, pues toda unidad familiar, toda persona atesora un archivo personal muy potente también, con imágenes seguramente más descuidadas en apariencia, más casuales, pero cada vez menos. De verdad. Pero sí que permitiendo activar unas sensaciones muy potentes en uno y que puedes contraponer, ¿no? Al final, en el recorrido de la exposición, veo que van despuntándose figuras, es decir, de retratos grupales, hasta que van apareciendo cada vez más individuos, y en ese traslado de lo general a lo individual acaba estando el retrato solo, ¿no? Una cantidad de ojos que te miran y que tú no miras a ellos, que son individuos aislados, y esto también es el cambio de técnica, pues que combinar que eso siempre es difícil y que no siempre a lo mejor un artista es todo lo que hace, pero también todo lo que no hace. Eso es.
Y aquí en este caso se ha apostado por trabajos que a lo mejor todavía no se habían enseñado y que cubren diferentes técnicas y rompen un poco la idea de línea del pintor clásico por combinarlo con otra, porque al final estos son caminos y procesos que nutren y que van y vienen de la pintura, no es un solo camino unívoco a una técnica en concreto, sino ¿sabes? Toda esa interrelación, ¿no? Toda la exposición, esa evolución también de hacia atrás, hacia adelante, me centra el dibujo, me centra la animación, me centra todo lo que yo soy. Al final. Sí, claro, y sacar también esas diferentes facetas que siempre tu trabajo es más reconocible con la parte de la técnica, la plastilina, pero es decir, de dónde viene esto y por qué yo trabajo de esta manera. Al final trabajas con otros soportes y otros materiales donde al fin, el lenguaje es muy semejante porque es una manera de hacer, pero trabajando en diferentes disciplinas, sabiendo también de ese icono que es la plastilina, que obviamente está y va a estar siempre presente ligado a ti, pero bueno, también mostrando estas otras facetas que yo creo que es muy importante. Creo que este proyecto es súper personal también, por eso, por desenterrar y desenmarañar esas imágenes que son también pues, de entorno personal y todo el proceso del discurso expositivo que empieza desde esa faceta más conocida de la plastilina, acabar en el rinconcito donde están estos proyectos más personales, donde también está la parte de vídeo, donde bueno, está esta arte instalativa que te observa y donde el espectador va a ser consciente oye, vengo de, a ver, este Rafa Jiménez es por el cual conoce el proyecto y por el que conozco su manera de hacer, pero aquí está todo el universo de Rafa Jiménez y creo que la sala también nos ha permitido hacer todo esto. Sí, totalmente, la propia arquitectura del espacio, el interés también en trabajar el proceso sobre los sitios, que siempre aparezcan cosas nuevas, aquí quizás pues, con el propio mural, ¿no? Como una manera de ponerlo más de manifiesto todavía. Y en el caso de técnicas, por ejemplo, como la de los ojos, es decir, que en realidad yo vengo de ahí, o sea, en realidad es como un camino hacia atrás y recuperar pues, algo que hacía antes y con la perspectiva de los años y 20 años después ver cómo afronto, ¿no? la propia técnica, la propia relación con el muro, la propia relación con la imagen. Y yo siempre creo que la actitud es la misma, creo que también son las preguntas y la profundidad de esas preguntas.